Hoy, como cada viernes, papus, empezamos con Ancora Imparo, pero haciendo un paréntesis a todo lo sobrenatural, a todo lo inexplicable. Hoy vamos con Asesinos. Empezamos. ¿Qué hola mi gente? Aquí estamos en un capítulo más de Ancora Imparo. Yo soy Vito. Acá bien son, papus. Espero que estén listos. Hoy nos damos queremos permitirnos hablar de estos temas que son Sí. muy tabús. Pero para empezar este tema, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué crees que a todos nos encanta este tema no todos, perdón, nos gusta el tema de los asesinos en serie? ¿Por qué crees que es tan fascinante lo terrorífico, lo que estos asesinos son catalogados, obviamente, como seres horrendos en la historia, pero se les da un espacio, una pantalla grande, los glorifican? ¿Por qué tú crees eso, papu? Vamos a irnos un momentico entonces fuera de lo que tratamos generalmente, ¿no? Porque es buen negocio. Ok. Porque es buen negocio. Mira, nos venden a los traficantes como que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí. Es la excusa más barata que hay, bro. ¿Ya? Estamos hablando de personas que llegan a límites donde nosotros no somos capaces de llegar. Donde nosotros nunca vamos a llegar. Por suerte, en ninguno de los casos. Ni los asesinos seriales, ni los narcotraficantes. Son personajes, son antagonistas en la historia, son villanos que lo vemos no con admiración, como tú lo dijiste, no con admiración, pero sí es eso prohibido. Es ese punto donde, ¿qué lo llevó a cometer ese error? Es ese punto donde no tiene nada que ver con la realidad de nosotros, pero es algo que tú dices, ¿y por qué? Acuérdate que, ¿por qué se siguen haciendo películas de terror? Pues la gente dice, no, yo no me quiero asustar, pero sigues viendo películas de terror. El miedo es un negocio. Sí. Lamentablemente hoy en día muchas cosas que no deberían ser son. Y una de ellas es que estos personajes de terror los hacen figuras. Tenemos ahí, mira, es un personaje ficticio, pero lo tenemos ahí, tenemos otro personaje ficticio. Sí. Lo tenemos, entonces, no es admiración, ojo, no es admiración, pero sí se crea una imagen, se crea un paradigma a tener en cuenta en lo que nos rodea día a día. Entonces, creo que de ahí viene este tema, independientemente que debe haber algún enfermo, porque hay de todo. Debe haber algún enfermo por ahí que quiere seguir los pasos de no sé quién. Ok. ¿No? Bueno, buena respuesta, papu, como siempre. Filosofando. Pero, ¿y en lo moral? O sea, fuera de lo negocio, ¿tú crees que hay otra respuesta más? ¿Qué opinas sobre esto? O sea, yo estuve viendo mucho. O sea, tampoco te estoy diciendo que he sido, digamos, sesgado con estas ideas, pero tampoco es que sea determinista a este punto, pero sí me dio algo para, como siempre hemos dicho, ¿no? Sí. Aprendes algo, date la curiosidad de debatirlo, claro, o de, no, dar tus propias ideas. Me he estado viendo mucho el trabajo de Vicente Garriot. Es una persona que se va en eso de asesinos. Tiene buenos libros, no me acuerdo los nombres de los libros, perdón, pero por ejemplo hay uno que se llama El asesino en serie y el psicópata, algo así, ¿no? Pero tiene muy buenas teorías. A lo que me voy es ¿por qué me gusta tanto el tema de los asesinos en serie? Nunca me había dado cuenta de esto. Yo siempre desde pequeño me encanta el tema de los asesinos en serie. Siempre, no lo voy a negar, pero no porque los admire, claro, no porque quiera ser como ellos, sino porque creo que intrínsecamente aprendes del miedo, aprendes a tener este miedo y tratas de aprender de cómo identificar a estos asesinos. Obviamente no vas a poder. ¿Por qué? Porque un asesino en serie es un superviviente. ¿A qué me voy que es un superviviente? Porque todos esos asesinos en serie, lo caracteriza
son muchos, ¿no? Porque hay asesinos en serie psicópatas, hay con problemas mentales, con problemas, etcétera. Pero de los que más me voy a centrar son los psicópatas, que son los peores. Ellos, por ejemplo, su característica es que no llegan a empatizar, no llegan a tener una relación con la sociedad, normalmente son marginados. Y a lo que voy a eso es como cuando, digamos, tú estás en tu barrio y dicen la tienda ha sido asesinada. Entonces hay un asesino en mi círculo. Entonces, a lo que yo me voy del tema de los asesinos en series, porque me gusta tanto, es lo mismo que te cuentan en las historias, de que el mal existe, el mal existe y es inevitable, de que hay personas que te venden lugar seguro. No existe un lugar seguro, como una vez te comenté, ¿no? Que vi un video de Graham Fitz donde te explica eso. Graham Fitz es un ¿cómo se dice? Es tu coterráneo, ¿no? Él, por ejemplo, explica eso, o sea, dice, no existe un lugar seguro, papu, no existe un lugar seguro. Siempre va a haber estas personas, el mal siempre va a existir. Y a lo que voy es que el terror siempre va a venderte eso, ¿no? Obviamente siempre lo vamos a ver superficialmente esto, pero yo pienso que en cierto punto te enseña intrínsecamente que deberías estar preparado para estos puntos, ¿no? Obviamente no todos, ¿no? Que podemos asimilar eso. Y yo siempre, desde ese punto, siempre he sido... Mi esposita lo sabe, que siempre he sido muy sobreprotector con el tema de... Y que tienes que fijarte, que tienes que mirar, que tienes que estar acá, que tienes que fijarte quién está atrás, Siempre he sido un obsesivo en esos temas. De que cuando vas con mi hijo tienes que fijarte si no hay un auto, si una persona que te está siguiendo, que no. Y a veces sí exagero tal vez, pero es todo lo que me ha vendido el tema de las películas, documentales, todo eso me ha vendido eso a mí. O sea, yo me he comprado esa idea y nunca me la he cuestionado hasta que, bueno, estuve viendo ese documental. Y en cierto punto sí, porque digamos cuando tú cuentas una historia, cuando tú ves la del lobo, la Caperucita Rosa, te está contando una historia, ¿no? Y digamos tú aprendes, quién te ha contado la historia del lobo, la historia de esas historias de cuentos, tus papás te lo han contado en la seguridad de que estás en tu cama echado y ellos te cuentan y tú te sientes con la seguridad. ¿Qué mejor manera de aprender de estos icónicos asesinos en la seguridad de tu casa, ver de qué son capaces, tratar de captarlo? Obviamente, como dije, es imposible casi porque todos son que se adaptan a la sociedad y son insospechables muchos, ¿no? Pero eso es más o menos a lo que yo me voy, digamos. ¿Tú qué opinas, Leo? No, la verdad es que yo... Por lo general te vas a poner siempre uno de los dos puestos. ¿Ya? El investigador o del que comete el crimen, ¿no? Y es un buen punto de vista decir, bueno, sí, te preparas o estás alerta. Pero si te pones a ver, la cuestión está en los pequeños detalles. Esos pequeños detalles realmente nunca los vamos a conocer. ¿Por qué? Porque estamos hablando no siempre. Pero la gran mayoría de las veces son personas muy manipuladoras. Son personas... El hecho de que no haya cometido un crimen no significa que lo sea. Creo que lo que nos va a diferenciar, lo que nos va a marcar la línea entre una persona normal y un psicópata, un sociópata. Bueno, por ejemplo, mira, la sociopatía la tenemos casi todos. Sí. En algún momento tú has dicho, al vecino le voy a dar una pedra. No lo haces, evidentemente, no lo haces porque están las líneas morales, las líneas legales, que tú no las sobrepasas, por eso no eres un psicópata. Sí. No. Y el remordimiento y esta eso, parte del buen corazón. Claro, hay veces que tú vas en el auto y tienes una situación aquí y a ti lo que te pasa por la mente es que te voy a pasar por arriba en el carro y al final le terminas sacando el dedo. ¿Entiendes? Pero ahí tienes un ejemplo clarísimo de una sociopatía leve, pero una sociopatía. Todos podemos llegar a ser. Yo digo que sí. A ver, mira, si nos ponemos a pensar, ojo, nadie saque conclusiones y esto no es todo el mundo. Pero si nos ponemos a pensar un poco, los psicópatas o estos asesinos o estos traficantes o todas las personas que hacen cosas malas son personas que decidieron
hacer y ser lo que quieren ser. Porque seamos realistas, vivimos bajo un manto de conducta, vivimos bajo un manto de apariencia ante la sociedad, que son las que nos limitan a hacer este tipo de cosas. Yo te pongo un ejemplo. Yo soy una persona que en algún momento tuve problemas con ser medio violento, pero no, tienes que adaptarte a la sociedad. Y más, por ejemplo, estoy en un país de ley. Aquí tú no puedes hacerle nada a nadie, porque a momentico tiene el celular afuera y llamando a su abogado. Yo vengo de un lugar, no es que somos salvajes, pero vengo de un lugar donde los hombres... No es que somos salvajes. No, pero claro, cuando lo diga vas a sonar así. Yo vengo de un lugar donde los hombres, si tienen dos hombres tienen un problema, lo resuelven. No como acá. No como acá. Se van escapando. Sí, cojo, lo más malo que te dicen es cojo, está bien, y qué bueno que sea así. Es bueno que sean así. Pero si nos ponemos a pensar, vivimos bajo un manto o vivimos escondiendo lo que realmente somos. Okay. Tú eres una persona, yo conozco de muy buena mano y de muy buena tinta. Yo conozco personas que viven en una zona de acá que son, por ejemplo, hombres y vienen para aquí, para el barrio mío, y son damiselas. Porque aquí tienen la libertad de hacerlo. Okay. ¿Entiendes a dónde voy? Sí. Todos o la gran mayoría vivimos, a lo mejor no sexualmente o a lo mejor no psicopáticamente, para decirlo de alguna manera, no, esa palabra no, pero de alguna manera tenemos esa capa, vuelvo y repito, que nos disimula eso que realmente quisiéramos ser. Hay muchas personas que sí logran ser desinhibidos, logran ser como ellos quieren ser, pero hay personas que no, personas que mantienen una conducta y realmente no son así. Sí. Suele suceder, ¿quieres darte cuenta de eso? Cuando esa persona se embriaga. Esa persona se embriaga y pierde esos limitantes que nos ponemos para aparentar. Okay. Y míralo desde ese otro punto de vista. Hay personas que andan locos por la calle, andan cayendo a tiro a la gente. Y tú lo ves así, con los ojos así. Y tú dices, no, ese está pensando en no, le va cayendo tiro a la gente. Lo que evidentemente no lo hace porque va a ir preso, porque no tiene pistola. Entonces ahora estamos yendo a un extremo un poco feo ahí con que no asesinan personas. Pero al ver a este tipo de personas, ¿no? Al ver a este tipo de personajes, por decirlo de alguna manera, ese poquito de malo que tenemos, lo dejamos escapar. O a lo mejor va desde el punto de vista de que el sentido del hombre que va buscando venganza porque le hirieron a la familia, ¿entiendes? Entiéndanse, ¿no? Que no es que todo el mundo estamos dirigidos a hacer el malo, ¿no? Pero creo que de alguna manera nos identificamos en alguna dirección. Nos identificamos o odiamos a alguien. Porque a veces se necesita odiar a alguien. Sí, pero es interesante lo que tú dices, ¿no? Porque igual en cierto punto a veces lo puedes contradecir todo lo que he dicho en algunos aspectos. Y a lo que podría incluir lo que dije hace rato, es que esto va más que todo desde el antropológico, que cuando en las sociedades primitivas trataban de defenderse de la fiera, ¿no? del acechador, el depredador, que se robaba a los niños, se los comía y todo, ¿no? Y ya hemos pasado esas etapas y ahora tratamos de averiguar quién es el que se va a matar a otras personas, ¿no? Tratar de cuidar a nuestra familia, se podría decir, ¿no? Y otros a la sociedad, porque otros llegan a empatizar mucho más que a veces solo con tu familia. A veces llegas a empatizar más con otras personas, ¿no? Y en este punto me quiero adentrar en el tema de el ser psicópata, ¿no? El tema de la psicopatía se ha atribuido de que es el nivel más alto de los asesinos en serie. O sea, los asesinos en serie más peligrosos o más sádicos o más lo que quieras, lo peor que quieras atribuirle, son los psicópatas. Y en este punto, como en Ancora Imparo, nos gusta hablar del tema de lo paranormal o del tema terrorífico, quiero hablar sobre David Berkowitz.
David Berkowitz, asesino serial de los, más o menos, si no me equivoco, es de los 80, 70 por ahí. El asesino David Berkowitz, papu. De 1953 él nació. Y más o menos sus asesinatos son en el 74. Se le catalogó como el asesino del calibre 44. ¿Por qué? Porque él asesinaba con un arma de calibre 44. Entonces, David Berkowitz, el hijo de Sam, primero conocido como el calibre 44, atribuyó desde pequeño ser odió a las mujeres porque sentía un rechazo. Ella sentía un rechazo hacia él. Entonces él, ¿no?, se podría decir misógino, ¿no?, en cierto punto, porque llegó a tener mucho odio por las mujeres. Haciendo corto el tema con este asesino, porque tienes dos más, ¿no? Sí, es del que hablar. Sí. Este asesino, David Berkowitz, viejo, él, su historia normalmente se atribuye al tema de que él fingió estar, digamos, poseído por el perro de su vecino, que se llamaba Sam, que le ladraba, le ladraba, decía cosas de gente. Y él siempre dijo y siempre se defendió con eso de que el perro de mi vecino me obligó a matar gente y que el perro de su vecino era un demonio, ¿no? Pero antes de ir a ese punto, o sea, yendo a ese punto, pero volviendo atrás, él en un punto de su vida conoce a un grupo de amigos que lo invitan a ser parte de una secta que se llamaba Los 22 Discípulos del Infierno. Solo se menciona eso levemente, como un culto, y ahí me voy. Él, por ejemplo, en su historia, todos pueden, ¿no?, pública, luz pública. Sí, claro. ¿No? Dominio público, perdón. Él atribuye el tema de que siempre mataba mujeres de pelo corto, si no me equivoco, ¿no? Y solo mataba mujeres. Pero muchos sobrevivieron y muchos dijeron que era una persona rubia y alta. Pero David Berkowitz es una persona gorda, desalineada, con cabello oscuro. Entonces, cuando se le captura, en su cuarto hay muchos símbolos. Algunos símbolos son satánicos, y cuando él se le echa a la cárcel, o cuando se le va a hacer el juicio, él está, digamos, como orgulloso. Pero eso es lo que más o menos que me hace a mí pensar que él nunca fue un esquizofrénico, ni problema mental, ni que estaba poseído, porque el rasgo característico que señalan los psicópatas es el que se creen superior a todos. Claro. Y cuando a él lo capturan, él sonriendo dice, hiciste tu trabajo, y el policía más o menos le dice, ¿por qué? ¿Quién eres? Así, ¿sabes quién soy? Soy el hijo de Sam, ¿no? Porque él mandaba cartas en un punto cuando mataba a las personas. Él mandó cartas a la prensa, porque él, como te dije, ¿no?, primero se le conoció como el calibre 44, pero en esa carta él menciona que hay una persona que se llama, no me acuerdo el nombre, pero menciona un hombre que era un de niñas, y otra persona más que era el duque algo. Y él más o menos te quiere hacer creer que está demente, loco, que se está inventando esos nombres. Y obviamente cuando lo capturan y todo eso pasa, él sigue en sus entrevistas, sigue diciendo que el perro de mi vecino fue el que ¿no? Pero hay un investigador que fue a fondo, lo investigó más a fondo, y él se dio cuenta que en la carta que decía, ¿no?, el violador de tal, ¿no?, había una persona del perro, ¿no?, del perro que se llamaba Sam, su dueño, tenía 2 hijos, y uno de sus hijos era un rubio que lo odiaba a su padre, y supuestamente se le puede vincular a David Berkowitz, que fue como el segundo con el que hizo estos asesinatos, porque eso es una teoría, no está comprobado. ¿Por qué? Porque David Berkowitz, si no me equivoco, fue a la milicia, fue un soldado, fue, creo que contribuyó al país, ¿no?, con el tema de lo militar, y era muy bueno con el arma. Entonces, las primeras 6, de las 6 víctimas,
todas murieron y 7 sobrevivieron. Entonces, en total, siempre dijeron, ¿por qué en este punto de las 6 víctimas que fueron asesinadas, todas fueron con un tiro certero en la cabeza o tiros letales y murieron? Y las otras 7 fue como si lo hubiera hecho un amateur, porque se gastó más balas y las balas que se llegaron a dar a las víctimas no llegaron a puntos vitales o de que riesgo de muerte, ¿no? Entonces, ahí siempre el investigador dijo que había más de uno. Y esto atribuye, y él da su investigación de que de esta secta, o que son los 22 discípulos del infierno, donde él cree que hay más. Y cuando él hace su investigación de estas personas que él menciona en su carta, al final llega a conocer a uno y resulta que se había suicidado. Y al suicidarse, él deja una nota en su cuerpo. Pero esa nota, viejo, es imposible, porque es como ¿qué persona que se suicida puede colocar en diminutivo? O sea, puede colocar marcas en su cuerpo. Si ya se ha suicidado, no puede hacer nada, ¿no? En el cuerpo de la persona suicidada o desfallecida estaban las letras S, S, N, Y, C, que es Son of Sun, New York City, ¿no? Entonces, su investigación va que esto fue un culto. Y hay documentales que habla de que David Berkowitz perteneció a un culto satánico, perteneció a estos que ya hablamos de ese tema, y cuando David Berkowitz se permitió hablar un poco más del tema, a David Berkowitz lo intentaron decapitar. Se salvó de milagro, se salvó de milagro, y él mismo dijo, creo que estoy hablando de más, y ya no empezó a empezar a decir que no, que nada que ver, que yo soy un asesino y tal. En la serie Mindhunter, en un capítulo donde se habla de David Berkowitz, el investigador le dice, tú nunca estuviste mal de la cabeza, tu perro nunca te dijo eso. Y en cierto punto esto es como una teoría conspiranoica, y la grabadora ya no estaba, se lo apagan, y David Berkowitz sí le dice, yo nunca estuve loco y siempre fui un asesino. Y nunca, o sea, todo lo del satanismo se lo inventó. Pero bueno, ahí no, está como disyuntiva, ¿no? De que si fue un asesino psicópata bien planeado, o realmente, digamos, ¿no? Que realmente perteneció a este culto satánico, o el otro que fingió demencia, que estoy loco, y que el diablo, y que esto, ¿no? Sí, no, se usa también. Vamos a ver en uno, por ejemplo, al menos en uno de los que traigo yo, que también realmente se usa como una estrategia. Ok. Ya, por ejemplo, mira, yo te quiero hablar del caso de Arne Chayen. Arne Chayen es en la persona que se basó la película El Diablo me hizo hacerlo, que es la de los Warren. Okay. Ya. Esto fue un caso real. Esto fue un caso real que empieza con la familia Glatzel. La familia Glatzel, una familia común en los Estados Unidos, mamá, papá, niño, niña. Todo comenzó con un niñito de 11 años, que bueno, me imagino que muchos han visto la película. Este es básicamente el argumento de la película, pero la parte en la que se basó la película y los libros que se escribieron. Este niño supuestamente estaba poseído. Empieza a tener actitudes violentas, empieza a tener actitudes realmente preocupantes, y la familia acude en esta época a los Warren, Lorraine y Ed Warren. Estos señores, bueno, son demonólogos de alguna manera. Van a ayudar a la familia, deciden que sí tienen que hacerse un exorcismo a un muchacho, y lo hacen con 4 exorcistas. Okay. Porque supuestamente había más de uno de las personas que había poseído al pequeño. Ya, entonces esto supuestamente uno de los demonios que tenía poseído a este chico
se escapa y llega a donde está este joven Arne. Arne era el yerno de la familia, estaba con la hermana, con una de las hermanas. Todo ocurre normal, supuestamente el niño había quedado liberado, todo estaba bien. Y este joven, un chico tranquilo, un universitario promedio, en una discusión con su casero, le quita la vida. Según testigos, se comenta que de la forma en que lo hizo, era literalmente como si no estuviese en sus cabales. Estaba haciendo algo sin expresión, estaba haciendo algo sin emoción, como si literalmente lo estuvieran manipulando. Como si fuese un títere. Okay. Y lo más escabroso del tema es que literalmente cuando la policía viene, que lo abordan, él está literalmente en shock. Él está como que, ¿qué sucedió? Lo apresan, empiezan las investigaciones, no cabe duda. El arma, la sangre, todas las pruebas apuntan hacia él. El 24 de noviembre de 1981 se le está haciendo el juicio. Él fue condenado a cadena perpetua y es uno de los primeros casos documentados en los que se apela diciendo hubo una entidad que me hizo hacerlo. ¿Ya? Entonces aquí entramos en una disyuntiva para, digamos, para un juez, ¿no? Y para la ley. ¿Cómo tú puedes probar que un ser estaba en ti? Porque, por ejemplo, tenemos el caso donde cuando estás bajo el efecto del alcohol, no te exonera de las responsabilidades, pero bueno, sí dispensa un poco las culpas, porque tú no estás en tus cabales. Cuando tú tienes un caso de esquizofrenia, cuando tienes un caso de una enfermedad mental, evidentemente no te exonera, pero bueno, sí te aliviana un poco de la culpa. Sí. Entonces, este era uno de los primeros casos donde el abogado, su estrategia de defensa fue, literalmente el chico estaba poseído. Entonces tenemos este caso, donde es una persona que no tiene tendencia, no pertenece a nada turbio, pero está literalmente cometiendo un delito en el cual él confiesa y aclara que él literalmente no lo estaba haciendo. Y tienes el trasfondo, bueno, estuvo presente donde hubo un exorcismo, puedes dar todo el argumento que tú quieras, pero la defensa, como esto es una teoría, y estamos hablando que una defensa o una acusación se basa en pruebas. Sí. ¿Cómo tú vas a decir, bueno, al chico, bueno, él que hable el demonio o que haga algo el demonio, no tienes cómo probarlo? Entonces, evidentemente aquí empieza la disyuntiva, que creo yo que de cierta manera puede que sí, puede que no. Pero esto es un foco rojo para las personas que vinieron después y cometieron delitos. Ok. Ya. Imagínate. Entonces, a ver, es bien complicado. Tengo otro de los casitos que estaba viendo. Este es, creo que es un punto de vista contrario, ¿no? Este caso ocurrió en el 2021. Un chico de 19 años en Massachusetts, literalmente, llega la policía. Cuando llega la policía, él está a la orilla de un lago, emocionado y agitado, y su papá está sin vida al lado de él. Esta imagen la ve la policía. Su papá está sin vida al lado de él. Su papá está sin vida al lado de él. Bueno, ¿qué sucede? Igual, volvemos a una familia extremadamente religiosa. El chico se llama Jack Chalagan. Este chico, literalmente criado en una familia cristiana, católica, clásica americana, mamá, papá, los dos hijitos. Su papá era una persona que abusaba del alcohol. Esto que provocaba que el chico en varias ocasiones tuviese que intervenir y ir a buscar a su papá. Esto fue un otoño del año 2021. El chico va a buscar a su papá en un Uber. Su papá estaba borracho, estaba en un bar. Sube a su papá en el Uber y justo cuando están llegando a un lago
de esa zona, le dice al Uber, detén el auto, vamos a bajar, vamos a fumar un poco, vamos a calmar, ya. Pero el Uber, después en las investigaciones dice que estaba raro porque justo cuando el chico dice esto, el señor se puso agresivo. Ok. Como que no quiero. Se bajan y los dejan ahí. Pues entonces, según el testimonio de este chico, cuando ellos se bajan y estaban conversando y estaban hablando, su papá, en ese estado de violencia, al verse en el medio de la nada, empieza a agredir al chico. Y a él, supuestamente, una voz le dice: tu papá está poseído. Ok. Pues empieza a forcejear con su papá, lo mete al lago y empieza a aplicarle como si estuviese haciéndole un bautizo, ¿no? Que es esta persona que está boca arriba y le sumerge la cabeza en el agua. Sí. Pero esto con violencia. 6, 7, 8 veces. Entonces, ¿qué decía él? Cuando bajaba y lo sumergía en el agua, evidentemente, supuestamente, ¿no? Según él en su cabeza, como su papá estaba poseído, lo atacaba. Porque estaba, ¿no? Esa guerra entre el bien y el mal. Y evidentemente era que el señor se estaba ahogando. Claro, es un instinto, ¿no? Natural. Pues resultó que esto lo siguió haciendo incluso después de muerto su papá. Y estaba muerto y lo seguía haciendo. Hasta que él lo hundió y se quedó ahí hundido, lo liberé. Y esto, como te repito, recalcan mucho en la investigación. No, Cuando no, encuentran al joven, hoy en día tiene 23 años, cuando encuentran al joven, no tiene más. Cuando encuentran al joven, estaba emocionado, estaba excitado, estaba exaltado y cansado a la vez. Y en su mente no había hecho nada malo, sencillamente había liberado a su papá. Entonces, ¿hasta qué punto nos puede afectar? Porque aquí tenemos el caso, es un psicópata. El joven es un psicópata, evidentemente es un psicópata, le quita la vida a su papá. O realmente él se creyó que su papá lo necesitaba y lo estaba liberando. Entonces, tenemos esa disyuntiva. Entonces, es la mente, creo que es la mente la que llega a confundir. Ese caso está cabrón, viejo. No había escuchado de ese caso. Está cabrón porque te da como que una paradoja en el tema de que lo ayudo porque él lo necesita, pero al ayudarlo lo estoy dañando. Lo estoy dañando, pero realmente lo estás ayudando. Pero realmente sí, viejo. O sea, ese es el problema. Es medio raro. O sea, te deja así medio con unos pensamientos raros. Oye, grave ese caso, viejo. O sea, en este punto, digamos, una vez tú comentaste, y me acuerdo de cosas que nos enseñamos mutuamente. Uno de los puntos de que una persona llega a ser un asesino es, a veces, ¿no? De problemas de nacimiento, ¿no? De algún problema, ¿no? Algún problema en la infancia. Eso. O algún daño cerebral, ¿no? Algún Puede daño, ser, ¿no? Que causa, ¿no? Y en este punto, bueno, a lo que esa posesión ¿qué fue, digamos? O sea, si le damos tratamos de dar una explicación científica, puede que sea un problema mental que él tuvo. A ver, mira, aquí entra fanatismo. Creo que es un punto o algo que hay que tener en cuenta. Fanatismo religioso. Hay que tener en cuenta. Sí. Hay un caso aquí en Latinoamérica donde a un niñito lo privaron de su vista con una cuchara, su propia madre. En México, ¿no? Su propia madre. Sí. Se lo hizo con fanatismo. Sí, fanatismo religioso. Hay un caso en España que es... Yo sé que he hablado mucho de eso y que vamos a tocar esos temas, pero unas señoras que supuestamente ellas estaban purificando y literalmente acabaron con la vida de una niña. Hicieron atrocidades con una niña. ¿Por qué? Por el fanatismo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado hacia quién le dedicamos nuestra fe y nuestra creencia.
¿Hasta qué punto estamos, no, dispuestos Claro, a hacerlo? por supuesto, porque tenemos este caso. Y a lo mejor, claro, un caso que no se abundó mucho porque realmente es un caso que todavía está, se está debatiendo, ¿no? El muchacho está bajo prisión preventiva y está en las investigaciones. Evidentemente cometió el crimen, pero ¿y si el muchacho tiene un trastorno mental? Sí, eso Tiene es una esquizofrenia, a lo mejor tiene una esquizofrenia, o a lo mejor su fanatismo, porque hay que ser real. El fanatismo lleva a las personas a cometer locuras. Sí, sí, sí. Y que ¿Y supuestamente... ¿Tú qué le podías atribuir a eso? Que digamos una persona que tiene un fuerte fanatismo religioso o a otras cosas, ¿tú lo considerarías como un enfermo mental? Puede que sí, puede que no. Porque, mira, hay personas que tienen su interpretación de la religión y piensan que hay que purificar. No, porque la palabra del Señor dice purifiquemos a los impuros. Y en los casos de las masacres estas en Estados Unidos. Sí. Porque dijo purificar, pues purificar para mí es matar. ¿Entiendes? Entonces, ahí viene mucho el adoctrinamiento. Tú agarras a un niñito de 4 años, 6 años, como los niños que tenemos nosotros, y tú le empiezas a decir, y le empiezas a decir, y le empiezas a decir, y le empiezas a decir que quien te mire mal le tienes que golpear, quien te mire mal le tienes que golpear, quien te mire mal le tienes que golpear, y estás creando un abusador. Sí. Estás creando un abusador. Claro, el contexto cuál es. Quien te mire mal y quiera abusar de ti, tú lo golpeas. Él no entendió eso. Él entendió, quien me mira lo voy a golpear. Y estás creando un abusador. Entonces tú estás creando un fanático religioso que dice, mi respeto para todas las religiones, que dice, quien bebe es un pecador, quien fuma es un pecador, quien fornica es un pecador, quien es un pecador. Entonces tú tienes que liberar a esas personas del pecado. Y tú estás tan metido, no estoy justificando a este chamaco, pero a lo mejor ese muchacho estaba tan metido en esa religión, en su creencia, que el fanatismo lo llevó a decir, esto es lo que tengo que hacer porque Dios lo hizo, ¿entiendes? Y nos llega a enfermar. Todo en exceso nos enferma. Todo en exceso nos enferma. El amor, la comida, la fe, hay un montón de cosas que podemos enumerar que tienen que llegar a nuestra vida a medida justa. ¿A este asesino cómo lo catalogarías? Compulsivo. Aquí yo tengo el caso donde yo me debatiría entre realmente fue adoctrinado hacia esa dirección o realmente es un psicópata, y si el detonante ¿cuál fue? Su papá borracho. Porque siempre lo hemos dicho, siempre lo he dicho, el tema es, independientemente tenemos diferentes puntos de vista, que si un psicópata se hace o nace, un asesino igual. Sí. Y yo me voy más por el detonante. Cuando hay un detonante, es lo que provoca que las personas saquen ese monstruo interno que tienen. Sí. Sí, porque ya lo mencioné alguna vez en el primer video, Ancora Imparo, crueldad, mito o realidad. En el caso de Dahmer, el detonante supuestamente que dice su padre es que cuando él tenía 3 o 4 años se le hizo una operación o algo en el tema de su cabeza y desde ahí nunca volvió a ser el mismo, ¿no? Puede ser. Y es como, digamos, el tema de que, digamos, supuestamente, digamos, ver mucho no por es un estudio, dice que causa más efecto o masa gris o algo así, y eso evita que tú tengas retención de información. Pues son digamos, pruebas, ¿no? Pruebas supuestamente de ¿cómo se dice esto? Son teorías, ¿no? Que ellos tienen, ¿no? Que dicen, no, eso es así, que no, pero... A ver, vuelvo y repito, todo en exceso hace daño. Hace daño, ¿no? Porque evidentemente quien consume ese tipo de contenido, por ejemplo, llega a un momento que ahí es donde es dañino, ¿no? Tenemos que hacer un paréntesis, ¿no? ¿Tú podrías dar una línea de
hasta dónde es permitido. Porque mira, tampoco estoy de que, en la contraria, de que no lo veas, no, por y no. O sea, tú hasta qué línea podrías trazar. Hasta aquí yo lo veo sano, natural, y hasta aquí ya te veo enfermo, así. ¿Podrías? Creo yo, es como muy buen ejemplo lo de ese tipo de video. Pero yo, ¿quieres que te diga que es más peligroso que ese tipo de video? Estos aparaticos son más peligrosos que ese tipo de video. Ok. Por ejemplo, cuando confundimos la ficción con la realidad, ahí tenemos un problema. Evidentemente, hoy en día va a ser inevitable, creo yo, pero Todo está sexualizado. todo. El hecho de que un adolescente descubra su sexualidad viendo un video, pero un video explícito, estás provocando que el placer lo tenga ahí y no tenga la necesidad de socializar. ¿Entiendes? En la época de nosotros veíamos a veces una película A que las salía 3 de la mañana. No, eso eran ustedes. Nosotros no. Ok. No, nosotros no. Nosotros a ver si en las novelas brasileras salía una esquinita de algo. Grábatelo. Y espera a ver si puedes. Claro. El baño. Claro. No, los de mi época saben. Los de mi época. Puta, y los qué de jodido, viejo. nosotros los cubanos. Claro, mano. No. Yo ese tipo de videos, yo lo vine a consumir bien grande ya. Bien grande. Bueno, No, es la realidad, bien grande. ¿Por qué te estoy mencionando el tema del no por viejo? Porque quiero hablarte de uno de los asesinos que más me dio miedo, más me atemorizó cuando era chamaco. Es Ted Bundy. Ted Bundy, ese sí era un hijo de su la madre, viejo. Que sí, digamos, él se le atribuye mucho el tema del sexo o la pornografía, que es torpe, brutal, tosco. Y a él se le atribuye eso de que él era muy torpe. Tanto que una de sus víctimas, cuando él le quitó su ropa interior, le hizo con tanta fuerza que le quemó la piel. La fricción, ¿no? Que le quemó la piel al arrancársela. Y se le atribuye el tema de que no podía saciar. O sea, para un asesino en serie, en sí, para un psicópata, tiene, digamos, ¿no?, el aspecto de cuáles son sus puntos de placer. Y un asesino nunca va a sentir el placer total, porque siempre va a haber algo más que pueda hacer, ¿no? Ted Bundy tuvo relaciones con la cabeza decapitada de una de sus víctimas, ¿no? Que es algo muy, muy fuerte, ¿no? Y esto es lo que me baso, que hasta qué punto, digamos, eso es sano, ¿no? De la pornografía, que es fuerte, ¿no? Que es torpe, ¿no? Hay categorías, ¿no? Claro. Y antes de que tú respondas, mi interpretación sería, a la interpretación que tú le das, darte cuenta que lo que tú estás viendo es ficción. Claro. Porque tampoco es que lo que tú ves en el no por todo es real. Hay muchas actrices que lo han salido a decir, no, lo que tú estás viendo es así, porque nosotros también actuamos, ¿no? Y yo creo que mucho debería haber una supervisión adulta, no un padre que diga, esto está mal, tienes que verlo. O sea, que un niño, no estoy diciendo que es en esta sociedad ahorita mismo, viejo, que un niño vea, no es fácil, porque muy fácil. Tú no le darás el celular a tu hijo, pero el amigo, el vecino, el tal, le va a dar, y no va a tener el control, y él va a tener acceso, y tu hijo, el amigo, lo va a dar, le va a decir, mira, ¿viste esto? Así. Entonces, pero a lo que me voy es el tema es que el que hagamos ese paréntesis y decir, no, enseñar y decir, todavía no es el momento de que tú veas esto, o el tema de que tú le atribuyes esto y decir, esto es así, pero no es la realidad, no es lo que realmente pasa. Creo yo que hay cosas que, justo como las películas de terror, existen para saciar esos deseos que nunca vamos a cumplir. Por ejemplo, una de tus favoritas. A ver, no, es que, a ver, poner el ejemplo. En ese caso, pero yéndonos a este tipo de videos, ¿no? Ya. Cuando tú ves ese tipo de videos que son toscos, que son torpes, tú en algún momento a lo mejor lo vas a intentar y no lo vas a poder hacer.
Pero no significa que no te deje de gustar, te gusta. Sí. ¿Y cómo tú lo sacias? Viéndolo ahí. Mira, es sencillo. Para mí no es un tabú. Ya. Para mí no es un tabú. No significa que yo estoy diciendo que es bueno ni mucho menos. Para mí personalmente no es un tabú, más es una necesidad. Te explico por qué. ¿Cuál es una de las profesiones más antiguas que existe? Prostitución. La prostitución ayuda a que haya matrimonios de 30 y 40 años. Hay que ser realista. Porque tú, en vez de ir y buscarte un amante y vas con una profesional los 15 minutos que vas a estar ahí y ya, vuelves a ser el hombre feliz. No te involucras sentimentalmente. ¿Entiendes a dónde voy? Hay veces, no te voy a poner en mi caso, pues mi caso es un poco más complicado. Ya. Pero yo sí te digo que gran parte de lo que me sucede a mí, yo lo sacio por ahí. Ya. Y no como en otras épocas que yo me iba a buscarlo en la calle. Y no se me hacía difícil. Claro, y no es pagando, porque en Cuba eso no existe. ¿Entiendes? ¿Entiendes a dónde voy? Sí. Hay esas necesidades o esas a veces insaciables, esas cosas insaciables que uno tiene, o esa fantasía que uno tiene. Tú agarras un teléfono, lo buscas, te satisfaces y ya. ¿Entiendes? Ahí murió. Claro. Sin embargo, yo no sé ustedes. Yo por lo menos cuando a mí se me sube ese bicho... Es que es el tema de que a ti, digamos, ese punto de moralidad, esa línea, tú la respetas. Claro, Jamás claro. vas a ser capaz. Pero un psicópata, entendamos esto, que el psicópata, muchos de los psicópatas, y está clínicamente estudiado, no tienen la capacidad de sentir empatía. Es lo que los hace ser ese tipo. Por eso dejen de... O sea, yo sí mencioné el tema de la pornografía porque muchos de los asesinos son sádicos sexuales. Claro. Y el capitán Miller, capitán algo, no me acuerdo. Una de sus fantasías era, primero, robar ropa interior. Segundo, pues, colocarse la ropa interior y se sacaba fotos. Tercera fue grabar a sus víctimas con esa ropa interior y la cuarta fue asesinarlas y al final poseerlas. A lo que me voy, a lo que entendí de este estudio, es que este asesino en serie poco a poco fue con su tabú o con su, ¿cómo se dice? Fetiche, y lo fue haciendo más fuerte, porque un asesino en serie no lo vas a hacer nunca. Una persona normal que tiene los pies sobre la tierra y se le antoja ver a una, que está de moda el hentai y todo, ¿no? Y digamos, hace una payaringa con eso y ya está, y murió. Ya. Pero estos no los hacen, ¿no? Pero el problema es que, mira, esto, ojalá y nunca exista, ¿no? Lamentablemente sí existe. Lamentablemente sí existe. Pero si ese tal capitán hubiese una página de Nopor que tú pusieras las características de lo que tú quieres ver, tú no matas a nadie. ¿Entiendes a dónde voy? Hay veces que tenemos que alimentar ese monstruo que tenemos dentro, y hay lugares donde lo puedes hacer. Claro, evidentemente no es lo mismo ver un grupo de mujeres haciendo cosas que tú quisieras que te hicieran a ir a esos extremos. Entiéndase que la comparación no es válida, pero entiendes a dónde voy. De que si tú tuvieras un lugar donde tú pudieras acceder a algo similar, puedes calmar a esa fiera. ¿Entiendes? La puedes calmar. Ese punto es válido porque así es como el tema de... no sé, perdón, discúlpenme si me equivoco, no quiero investigar ahorita, solo quiero hacerlo lo que tengo en mi mente frescamente. El tema japonés, que creo que o es Japón o de esos asiáticos. Todos esos asiáticos están jodidos. Viejo, en ese mundo asiático hay un video que lo voy a poner acá, bueno, les voy a hacer publicidad gratis, que son estos güeyes, viejo, van a Japón y muestran que hay hentai, pero es legal. La capital de Japón, Tokio, por ahí estamos, ¿no? Es uno de los países, Japón, donde menos violación hay, donde menos es. ¿Por qué? Porque están controlando a esos. Sí, le estás dando a los enfermos lo que necesitan. Y a ver, eso ahora te lo voy a dar para que tú respondas. Vi una respuesta de Graham Fitz, justo, donde dice: Japón no solo es eso de que hay menos, ¿no? ¿Qué
violencia, asesinatos, acciones, esos, porque sacian esa, ¿no? Pero Graham Fitz, un youtuber cubano también, ¿no? Dice, para mí no es así, porque dice, para mí es que esa sociedad siempre fue, si tú ves a Japón en mundiales, son bien respetuosos, son bien limpios, todo, pero para mí, si fueran, digamos, con otro tipo de cultura, para mí serían inferiores. O sea, para él, el tema de que ahí controlan con ese hentai o con esos temas tabús que es tan comerciable, para él es porque los japoneses son así por su, o sea, cómo han sido educados y criados. Claro, su idiosincrasia. Eso mismo. A ver, evidentemente sí, evidentemente hay una cultura donde todas estas cosas ocurren donde tienen que ocurrir, en la intimidad de tu casa. Son personas que viven, estamos hablando de un país donde tú no puedes escupir en la calle. ¿Entiendes? Sí. No es solamente porque tú controles dándoles a los viciosos lo que quieren, sino es que ahí literalmente las reglas se llevan a cumplir al 100. Sí. ¿Ya? Y son culturas que descienden de dinastías, descienden de reinatos, descienden de ese tipo de cultura donde tienes que hacer lo que se diga. La cultura japonesa es una de las más bonitas que hay en el tema, por ejemplo, los samuráis. El estilo de vida de un samurái es hermosísimo. ¿Ya? Okay. Ahora, bueno, el harakiri. Tú no te puedes permitir perder una pelea. Si pierdes una pelea, te quitas la vida tú mismo. Eso es disciplina. Sí, eso es el harakiri. Eso es disciplina, ¿no? Pero ahora, mira, fíjate. Porque dicho así, suena un poco como que hay hentai infantil. Tú dices, qué feo. No, es una chica mayor de edad. Disfrazada, pero por ejemplo, mira, allá se usa tener los dientes feos. Sí, he visto, ¿no? Por ejemplo, los BTS los BTS que se usan ahora. ¿Qué serán? Pero BTS creo que. Ajá, esa gente son hombres con cara de mujeres. Son hombres bien lindos. No. Son hombres con cara de mujer. Eso no lo podemos disfrazar. ¿Entiendes a dónde vamos? Tiene más maquillaje que una mujer, creo. Le gusta, a la gente le gusta y se le da. Pero eso se vive en el interior de tu casa. Sí. ¿Ya? Nosotros los de acá abajo de Latinoamérica somos más expresivos. Somos más sueltos. Vivimos nuestra sexualidad de una manera diferente. Sí. ¿Ya? Pero creo que también parte de vivir nuestra sexualidad de una manera diferente, donde suceda, no en todos los lugares de Latinoamérica, donde suceda que tú vivas tu sexualidad de una forma tranqui, sin tabú, tampoco hay riesgo mucho. ¿Entiendes? Por eso vuelvo y te repito, tú le puedes dar lo que él está buscando, porque existe. Vamos a hacer un programa acerca de la Deep Web. En la Deep Web está súper turbio. Yo entré a la Deep Web con Thor en esos tiempos. Pero la Deep Web le calma las ansias a esos animales, monstruos que hay por ahí. Porque ahí tú encuentras de todo, videos de todo, encuentras todo lo que tú quieras. Y entonces la parte donde tú dices, en vez de hacerlo yo, voy a ver un video de un tipo que lo hizo. ¿Que está mal también? Sí, está mal también. Sí, no estás justificando nada de esas cosas. Pero ahí vemos una manera de saciar un poco, ¿no? Sí. Ojo, si tú tienes algún deseo o alguna intención de algo que hemos hablado aquí, corre a ver un médico, corre a ver un psicólogo, no pasa nada. Bueno, o usted tiene un problema. Sí. ¿Entiendes? Sepan darse cuenta que hay un problema. Por ejemplo, dejando el tema ese, pero qué muy buena explicación nos dio Vito, porque hay muchos asesinos que se le atribuye el tema de lo sexual, ¿no? Dejando atrás todo eso de lo sexual, tema tabús y tema de, ¿no? Sádicos sexuales. Dando el punto al siguiente, sería, mira, Papu, ¿cómo podrías catalogar a un asesino en serie, a un psicópata? O sea, ¿cómo tú lo podrías? O sea, no se puede percibir, ¿no? Estamos diciendo, no podemos darnos cuenta quién es el asesino en serie, ¿no? Pero más o menos, digamos, ¿qué características podría
podríamos dar a nuestro público? A ver, científicamente tenemos la triada de McDonald. Ya. La triada de McDonald está son 3 aspectos que tú le puedes ver fundamentalmente a un niño. Por ejemplo, está la piromanía, el maltrato animal y está no recuerdo cómo es la palabra, pero bueno, está básicamente en tema donde en avanzada edad se orina en la cama. No tienes el control en tu sueño, no tienes el control de tu pipí. Okay. De alguna manera. Entonces, estos son algunos de los aspectos que puede desarrollar una persona, un niño, y te puede llamar a la atención. Ojo, estamos hablando de que no significa que un niño le dio una pata a un perrito una vez. No está bien que le den patas a los perritos. No, estamos hablando de maltrato, de que le quite la vida al gatico del vecino. Que haga experimentos o que los torturen. Claro. Eso es un ojo. Que un niño enciende un mecherito no pasa nada, pero que un niño le enciende de candela a la cama, tú ya tienes que tener cuidado con eso y que le guste, ¿no? Pero independientemente, digamos que estos son rasgos a modo general, pero tenemos muchos casos de personas que son retraídas, de personas que son demasiado inteligentes, de personas que son manipuladoras. Y estos aspectos a lo mejor ha tenido algunos, evidentemente, pero a lo mejor no. Sí. A lo mejor no los ha tenido. A lo mejor ha crecido la vida entera siendo una persona normal. Y hubo un detonante. Y en un momento que es un detonante. Tenemos los casos de los asesinos, los deportistas que han cometido asesinatos, que todos han estado vinculados a un traumatismo cráneoencefálico serio. Un accidente, un golpe que los ha cambiado. Sí. Sí, eso es cierto. Entonces, por ejemplo, Dahmer es el que tuvo más autocontrol de su primer asesinato hasta el siguiente, y se trató de mantener, ¿no?, cuerdo, ¿no?, por muchas de su vida, ¿no? Pueden ver hay libros sobre mi amigo Dahmer, otro, mi hijo es el asesino, algo así, donde relatan la historia donde Dahmer tenía, ¿no?, esas patologías se puede decir, ¿no? Sí. Bueno, está mal dicho, ahí corrígeme en los comentarios. Pero en cierto punto, lo que yo pude ver, lo que yo pude investigar en esto de un psicópata, ¿no? Y lo que para un psicópata es lo más difícil es el poder empatizar. Para mí el desarrollo al sustituir el amor y el vínculo para un psicópata, ¿no?, el placer y el control domina en el poder personal. Ya que los psicópatas no pueden amar o crear ese vínculo, ¿cuál sería la alternativa emocional de un psicópata? El poder, la posesión o el dominio, ¿no? Quiero tener poder, quiero destacar entre los demás, cosas así. O solo tensión. Entonces, un asesino serial, como dije hace rato, nunca va a poder saciar su fantasía. Siempre va a haber algo más. Y otro punto que atribuye a los asesinos seriales, que, bueno, como dijo, violencia o intimidación, así, es violento. Pero hay personas que son violentas, a veces son compulsivos, ¿no? Es decir, pasa algo y reaccionan violentamente. Sí, no, tienes problemas de carácter. Y dices, no, coño, así. Pero eso no te hace un asesino en serie. No, claro. Sí, estamos hablando de que son aspectos donde están agravados. Sí. Son aspectos agravados. O sea, si ustedes ven un test en YouTube y dice, voy a darte un test para que veas si eres un asesino real, un asesino en serie. Sí, lo hay. Y digo, madre mía, viejo, todos tenemos brazos. Tú ves eso y tú dices, ay, Dios mío, me voy a amarrar a la cama porque yo voy a terminar matando a alguien. No, estamos hablando de que son cosas llevadas al extremo. Claro, son cosas llevadas al extremo que son focos rojos. Mira, yo te quería hablar del caso de Ronald DeFeo. Buen tema. Como estábamos hablando ahorita del caso de
que los atendieron los Warren. Ahora tenemos otro caso de que también está vinculado de cierta manera con los Warren. Ya, este es el caso real en el cual fue basado el origen del terror en Amityville. Que es el de la casa. Amityville. ¿No? Ajá. ¿Esto qué sucede? Este personaje, Ronald DeFeo, en 1974, llega a un bar exaltado, llega a un bar muy alterado, diciendo que a su familia le habían quitado la vida. Llegó, que había llegado a su casa y habían asesinado a su familia. A grandes rasgos, ¿no? Tiene un poco más de complejidad el caso real, pero bueno, básicamente fue así. Era un muchacho normal, un joven normal. Tenía problemas con las drogas, con el alcohol, pero típico de su edad, ¿no? No era que era al extremo. Era una cosa normal, era un joven normal de la época. Entonces no le hicieron caso, no lo atendieron hasta que al final. Entonces resulta ser que estas personas, cuando acude la policía a la casa, se dan cuenta de que su madre, su padre y todos sus hermanos estaban sin vida. La primera declaración que da este compadre es que supuestamente su papá tenía vínculos con la mafia y la mafia había ido a ajustarle cuentas y le había quitado la vida a todos. Cosa que no tiene sentido porque si tienes problemas con dinero, con la mafia, evidentemente ellos no te van a quitar la vida. Ellos te van a amedrentar, pero no te quitan la vida, porque si te quitan la vida, ¿quién paga? ¿Entiendes? Ahí buen punto. la primera incongruencia. Al tener esta incongruencia y comprobarse que su padre no tenía vínculos con nada, él pasa a ser el principal sospechoso. Cuando está bajo investigación, lo primero que dice su abogado en su defensa es que a él una voz le había hablado y le había dicho que cometiera el crimen. ¿Por qué? Porque una de sus hermanas estaba conspirando con su padre para hacerle lo mismo a él. Y esa voz lo salvó. Esto no trascendió, evidentemente, no trascendió. Él queda como culpable. Hay muchas incongruencias en el caso. La persona murió a sus 69 años en prisión. Hay muchas incongruencias en el caso y él durante su sentencia, él intentó cambiar varias veces su testimonio. De hecho, lo cambió varias veces e incluso pidió que se le hiciera otro juicio. Ya. Pero esto no trascendió. Él, en el transcurso, una de las mayores interrogantes que había era ¿cómo le vas a quitar la vida a tantas personas y todos estaban acostados en su cama? ¿Entiendes? Okay. Supuestamente él había usado un mecanismo para silenciar el arma. Pero como quiera, si tú entras a una habitación donde hay 3 personas, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de oír un arma con silenciador, no se silencia totalmente. No es como las películas que hacen... No funciona así. Nunca tuve el privilegio o desgracia de haberlo escuchado. No funciona así. Y estamos hablando de unos años que, aunque funcionara así en esos años, no estaba tan avanzado. Aunque hoy en día, literalmente, la silencia por completo, esto no funciona así. Estamos hablando de otras épocas. Estamos hablando de 1974. Entonces, una de las incongruencias más grandes es cómo pudo efectuar todos estos asesinatos sin que se despertaran. Entonces, cabe la posibilidad de que hubiese tenido un acompañante. Pero esto no queda comprobado tampoco. Otra de las veces que dice, una de las últimas declaraciones que él dio es que realmente, porque se le hace evidentemente un análisis psicológico, psiquiátrico, y él confiesa que la idea de decir que la voz le había hablado había sido de su abogado. Su abogado había alegado y había dicho, tú di que te hablaron unas voces. Y por ahí nos vamos a acabar. Y años después confiesa y dice que realmente no le habló ninguna voz. Entonces el trasfondo, o creo que la hipótesis que más se manejó en la época, es que lo que él buscaba era cobrar el seguro de vida de sus padres, que era un seguro de vida millonario.
Wow. Entonces, al eliminar a todas las personas de su familia, la única persona que quedaba directamente a recibir el seguro era él. Y una de las cosas que lo delata es que justo después del asesinato, él va a averiguar por ese seguro. Y es una alerta, es una alarma y lo provoca. Pues aquí vemos otro ejemplo. Otro ejemplo de otro psicópata. Otro psicópata. Aquí no está buscando atención, está buscando enriquecerte. Está buscando enriquecerte y ¿quiénes están por medio? Todos ellos. Uno de los puntos, ¿no? De los psicópatas, tener adquirir ese... Claro, pero es fundamental aquí creo que se ve es la no empatía. No empatía, sí. Porque es tu familia, ¿entiendes? Es tu familia. Entonces, esa persona que también es capaz de hacer cualquier cosa con tal de obtener un beneficio, no en todos los casos, estamos diciendo casos extremos, hay que tener cuidado. Sí, muy buen punto. Qué terrible, viejo, qué terrible. No, jodido. Y fue increíble. A ver, viejo, ¿qué tú le podrías atribuir al tema de asesinos en serie? ¿Qué es lo que tú, según tu perspectiva, según tú, y por qué antes había tantos así? Porque estamos hablando de que Ted Bundy, el hijo de Sam, Charles Manson igual se le considera un asesino en serie. Sí. Aunque hay una disyuntiva, ¿no? En eso, porque él nunca fue el que... Pero igual, ¿no? También está lo que tú dijiste. Ronald DeFeo y Jane. Viejo, y yo los que mencioné, y hay un sinfín más. Sí, demasiado. Son de épocas de antes de los 2000, la mayoría. Uno de los que no hablamos hoy, pero lo voy a mencionar porque es uno de los que igual me dio tesor, es BTK, el asesino de... creo que es BTK, tiene un significado, lo voy a poner acá, no me acuerdo, pero era estrangular, matar o algo así. Sí, por ahí está, sí. Y ese era un terrible asesino, que es el que creo que es el que rompió el récord de haber asesinado y estar sin asesinar largo tiempo. Sí, y el que periodo. Sí, ¿no? Y al final lo capturaron. Y también, o sea, por eso hablo del tema del por y esas cosas de lo sexual, y porque también tenía un fetiche, ¿no? Que se autocomplacía con ahorcamientos o asfixias controladas, ¿no? Controladas. Y loco de miércoles, escucha a sus víctimas, las estrangulaba hasta a un punto en el que se desmayaban, las volvía a despertar y las asesinaba de verdad. O sea, era un psicópata sádico, sí. ¿No? Pero tú, ¿por qué crees que en esas épocas había tantos asesinos y ahora no se escucha tanto eso? Creo lo baso más en que hoy en día hay más seguridad. Okay. Hoy en día hay más seguridad. Más difícil, ¿no? Escaparse. Es más difícil, claro. Y también hay... Mira, en primer lugar, gracias a Dios, cuando se comete un crimen de este calibre, tú muy pocas veces dices, es que no se sabe, es que la policía está tras la huella. No, evidentemente, gracias a Dios lo agarran en otro país, en otra frontera, pero al final los agarran, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que esto es un precedente que te indica que esa persona no lo va a volver a hacer. Gracias a Dios, ¿no? Por suerte. Pero eso es en países tercermundistas, de primer mundo. En general, eso todo funciona, sí, funciona en general, porque estamos hablando que... Y hay cámaras, en esa parte sí. Porque hay un punto en el que, bueno, el investigador que mencioné al principio, él dice, hace 30 años era otra vida, era otro mundo. No había huellas, no había esto, no había el otro, no había... Y no había incluso la sociedad de asesinos y tal. Ahora sí hay, ¿no? Y tratan de, digamos, indagar en esos temas, ¿no? Pero es que estamos hablando que debido a los crímenes que cometieron estos animales, hoy en día hay muchas tecnologías. Hay estudios sobre eso. Se ha desarrollado, claro, porque en algún momento no había una base de datos con la policía, con los forenses. Se creó. En algún momento no se tenía una base de datos de huellas digitales. En algún momento no se tenía una base de datos de sangre. Entonces estamos hablando que... Y es real, están los casos documentados donde a partir de este caso, un médico dijo, pues lo único que tengo es sangre, pues voy a buscar el ADN, ¿entiendes? Entonces, todo esto a raíz de aquellos que fueron tan prolíferos en esa época,
Hoy en día tenemos los métodos para que ellos no avancen. Ese es uno. Buena conclusión. Ese es uno. Otra, como te dije, hoy en día tú puedes hacer muchas oscuridades intrínsecas que antes no lo podías hacer. También, ¿no? Hoy hay videos de todo en internet. Sí, eso también deberíamos, para Dando Muela también podría ser un buen capítulo del Claro. tema de que ahora todo está sexualizado, ¿no? Tú ves, o sea, en sí, que te quedas corto en buscar no por en el celular, porque puedes ver todo sexualizado en Facebook, Twitter, YouTube, todo está sexualizado. Pero ¿cómo? Pero lo estamos viendo hoy en día. Claro, nosotros no. Nosotros no. Pero si nosotros tuviéramos unas chichis así, estuviéramos así, y estuviéramos con esto, ¿no? Porque ahora lo saco yo y dicen, no, qué feo, ¿no? Pero si yo lo hiciera, lamentablemente, Sí. tuviéramos más seguidores que los que tenemos ahora. Porque la sexualidad siempre va a vender. Porque claro, eso es un negocio. Como también es otro tema que si quieres conversamos. Yo me enteré hace poco acerca del mercado Pink. No lo conozco. Ese si quieres le sacamos un tema completo. ¿Fuerte? Es fuertísimo, es fuertísimo. Entonces, bueno, a modo de conclusión, Sin salirnos del tema. por suerte, todos esos errores del pasado y todos ellos que fueron prolíferos ayudaron a que hoy en día se les ponga límite y se les dé casa rápido. Gracias a Dios. También hay muchas formas de defensa hoy en día. Cualquiera tiene un arma de fuego en su casa. Yo no lo veo mal hasta cierto punto, ¿no? Siempre y cuando se use responsablemente. Y no sé, creo que hoy en día tenemos más cosas en que entretenernos. Sí. Tenemos más cosas en que informarnos. Tenemos más alternativas. Sí, tienes razón. Mi conclusión para mí sería que todos estos sádicos, etcétera, todo lo malo que les puede atribuir, refiriéndome a ellos, que su dolor que causaron al mundo, muchas familias, obviamente nosotros desde un punto de vista de espectador decimos, oh, qué jodido lo que hizo, fue capaz y queremos investigar lo que hay detrás de su mente y todo, pero a personas que han sido afectadas por estos asesinos les duele hablar de esos temas y les duele escuchar esos temas. Hay muchos que escuchan, digamos, de sus hijos que fueron víctimas de Dahmer, fueron víctimas de hijas que fueron víctimas de Ted Bundy. ¿Tú crees que a ellos les gusta escuchar esto? Yo creo que les recuerda lo doloroso. Pero todo esto, esos sacrificios tal vez que hicieron ellos, nos dan la seguridad de que avanzó, ¿no? la tecnología, es decir, cómo captarlos, tratar de encontrar lo más rápido posible para que ellos se la piensen una vez más Claro, no lo hagan, ¿no? Pero bueno, ese es mi punto de vista, espero que respeten y den su punto de vista porque ya no hay tantos asesinos en serie como lo había antes. Y bueno, yo los dejo con esa. Papus, gracias por ver el video, suscríbanse, papus. Claro que sí, chicos, ya saben, esto fue un capítulo más de Anchor Imparo. Tiempo de aprender, papus. Y ahora sí, si llegaste al final y te vas a dormir, ten cuidado, porque ahora sí puede que no estés solo.